Vamos a estar estudiando Mateo capítulo 5 y vamos a estar en el inicio del Sermón del Monte. Este pasaje es más conocido como el Sermón del Monte. Esta porción de la Biblia que nosotros vamos a leer hoy es una de las más conocidas, pero también es una de las más importantes y ha sido una de las más influyentes en toda la historia de la humanidad, esta porción de la Escritura. Tanto así que en el pasado hombres como Agustín de Hipona se refirieron a este mensaje diciendo lo siguiente: todo aquel que todo aquel que piadosamente y con corazón abierto medita en el Sermón del Monte, encontrará allí el estándar perfecto de la vida cristiana. Pero el Sermón del Monte no ha sido solamente influyente y ha ocasionado impresión en la vida de los cristianos. También ha impactado a personas no cristianas. De hecho, una de esas personas también famosas y reconocidas es el político y pensador indio del siglo XIX y XX, no cristiano, llamado Mahatma Gandhi. ¿Sabe qué dijo él acerca de esto? Escuche las palabras de un inconverso. Yo no tengo interés en el Jesús histórico. No me importa si alguien demuestra que Jesús nunca vivió o que lo que narran los evangelios no es más que la imaginación de algún escritor. El Sermón del Monte, sin embargo, seguirá siendo verdad para mí. Eso dijo un inconverso. Qué convicción, hermano. Ahora, este sermón que nosotros vamos a estudiar no solamente es famoso. Ahora, no solamente impacta a mucha gente, sino que a pesar de que este sermón es famoso y hace tanto impacto, les voy a ser sincero, no significa que sea fácil de digerir. No significa que sea muy agradable lo que el Señor nos dice en este sermón. Escuche cómo lo dice o cómo se refirió a este Sermón del Monte un hombre que fue ateo y que se convirtió a Cristo. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Mire lo que dice. Ante la pregunta si me agrada el Sermón del Monte, si agradar se refiere a gustar, disfrutar, supongo entonces que a nadie le agrada. Y dice, ¿a quién le gusta que le tumben al piso con un martillo? Y él dice, no puedo imaginarme, y préstele atención a estas palabras que son importantes, no puedo imaginarme a nadie más muerto espiritualmente que a aquel que puede leer este sermón y quedarse tranquilo. Yo no sé si usted hoy vino a la iglesia esperando recibir un martillazo de parte de Dios que lo tire al piso. Pero le voy a ser sincero, el Sermón del Monte es uno de esos martillazos que viene a nosotros con la intención de tirarnos al piso para que volvamos y nos levantemos con mayor fuerza. Como dice el Señor. ¿Qué dijo el Señor a través del profeta? No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. El Sermón del Monte ya es un martillo pesado que viene sobre nosotros, pero sobre todo este primer sermón, que es el primer sermón que el Señor da, estas bienaventuranzas que vamos a leer son un martillo también para nosotros. Es lo que vemos. Eso hace el Sermón del Monte con nosotros. Espero que se prepare, hermano, para un martillazo de Dios en esta noche, porque le voy a ser sincero. Toda la semana no he hecho sino llorar. Le voy a hablar con sinceridad. No he hecho sino llorar. Esas son las palabras. Sentado, trabajando en la máquina, meditando. He tenido que quedarme en silencio y, hermano, usted no sabe lo que el Señor me ha hablado a través de este mensaje. Mateo, capítulo 5 y versículos del 1 al 12. ¿Sabe qué?
a través de este pasaje de las Escrituras, el Señor me ha podido enseñar todo lo que me falta para poder tener la buena vida que el Señor quiere que yo tenga, hermano. Espero que el Señor a usted le hable de la misma manera. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea toda la gloria, y como iglesia decimos amén. Mire cómo dice la Escritura y lea con entendimiento y bajo la dirección del Espíritu del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amado Dios y Padre de la gloria, en esta noche estamos aquí reunidos delante de tu maravillosa presencia, reconociendo tu bondad y tu fidelidad para con nosotros. Señor, esta palabra verdaderamente es un martillo que viene hacia nuestro corazón para taladrarlo y para derribar toda barrera, toda coraza, toda muralla que quiera impedir que tu palabra haga un efecto en nuestra vida. Señor, te rogamos en esta hora para que a través de esta palabra, que es fuego y que es martillo, Señor, derribes toda fortaleza que haya en nosotros, que quites toda dureza de corazón, Señor, que nos conduzcas a ser conscientes de cuál es el carácter, de qué manera debe ser el corazón del cristiano, del que es hijo de Dios. ¿Cómo nos debemos comportar los cristianos, tus hijos? Ayúdanos a entenderlo, Señor, ayúdanos a asimilarlo. Sé que no es agradable lo que este sermón del monte enseña, no es tan fácil llevarlo a la práctica, pero ayúdanos, Señor, a entenderlo y a llevar a la práctica todo lo que nos hables a través de él. Que sea tu Santo Espíritu convenciéndonos, Señor, y sé tú, oh Dios, obrando de nuevo en la vida del predicador como lo has hecho hasta ahora con este mensaje. Pero de la misma manera te ruego, quebranta los corazones, libera las mentes, para que puedan entender, Dios mío, por favor, que no haya insensibilidad e indiferencia a esta palabra, Señor, que tú la traigas para nosotros como una gran bendición, como un gran beneficio para seguir adelante, viviendo para la gloria de tu nombre, aunque esto parezca tan contradictorio. Señor, en tus manos estamos, en ti confiamos de que nos vas a seguir conduciendo y preparando para que vivamos una vida buena, la mejor vida que debemos vivir, dirigidos por tu Santo Espíritu y como cristianos. Gracias te damos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. El mensaje que traemos para esta noche lleva como título Instrucciones para la buena vida. No para cualquier vida, instrucciones para la buena vida. Cuando nosotros miramos aquí este sermón del monte, es el primer sermón que nosotros encontramos en el libro de Mateo. Es el primer sermón del Nuevo Testamento. Y dentro de este sermón, las bienaventuranzas son la introducción, son la base de lo que el Señor Jesucristo va a decir de ahí en adelante. Todo lo que Él tiene que decir de ahí en adelante
Esta es la base, esta es la esencia. Aquí está fundamentado todo lo que va a continuar diciendo y enseñando el Señor Jesucristo de ahí en adelante. Estas bienaventuranzas contienen, escuche, las instrucciones y las características de cómo vivir verdaderamente una buena vida. De cómo vivir la verdadera vida que debemos vivir en Cristo Jesús. ¿Cómo es que debe vivir el cristiano? Pero escuche, resulta que esta vida buena tiene la característica de que para vivirla las cosas no son como deberían ser. Si de pronto usted notó lo que leyó, esto tiene las características de que no son como deberían ser. Es como cuando usted llega a un lugar y ve una puerta y la puerta aparentemente como que es para empujarla y usted llega y empuja y no empuja y le toca jalarla. Es como esas roscas o esa botella, usted no ha visto que hay unas roscas que no cierran hacia la derecha, sino que son con rosca contraria. Y es usted tratando y bregando y eso nada que abre, y por más que usted se esfuerce no lo logra. ¿Por qué? Porque tiene una rosca contraria y no la puede abrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son las instrucciones y características de cómo vivir verdaderamente la vida buena. La vida buena en Cristo. Es así. Pero las bienaventuranzas son también un regalo de parte de Dios para nosotros. Son como un mapa que nos lleva al corazón del carácter del Hijo de Dios. Nos lleva a que conozcamos cómo debe ser el corazón, el carácter que debe tener el que verdaderamente es Hijo de Dios. Y cuando nosotros miramos, vemos que los dos primeros versículos nos dan a nosotros como el contexto de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando allí. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Notemos en este pasaje quiénes eran los que seguían a Jesús. ¿Qué es lo que el texto nos está diciendo de que quiénes seguían a Jesús? Dice, las multitudes. Grandes multitudes iban con él. Pero fíjese bien quiénes se acercaron a él. Sus discípulos. A quienes él empezó a enseñar, a sus discípulos. Ahora, si nosotros miramos el contexto, nosotros podemos apreciar que el Señor Jesucristo era una persona muy famosa. Era ya muy reconocida en todo el territorio. Era esa persona que llegaba a cada ciudad, a cada lugar donde él iba, las multitudes, la gente iba, la gente quería verlo, la gente quería saber qué hacía, la gente quería hasta tocarlo porque decían, con solo tocarlo puedo ser sanado. Era alguien famoso, alguien reconocido, alguien que ya todo el mundo esperaba que llegara. Ese era el Señor Jesucristo. Ahora, escuche, el Señor Jesucristo estaba tan ocupado, estaba tan rodeado de personas que dicen los evangelios en algunas ocasiones que el Señor Jesucristo tenía que madrugar mucho, más que cualquier otro, para poder estar orando a su Padre a solas. La gente lo asediaba desde temprano. Es más, cuando nosotros miramos la obra del ministerio del Señor Jesucristo y los apóstoles, podemos apreciar que al menos en 2 ocasiones nos dicen los evangelios que ellos no tenían tiempo a veces ni para comer. No sé si usted ha leído cómo habla. El Señor les dice, vamos al otro lado, vamos a descansar, vamos a reposar un poco. Y llegaron al otro lado y la multitud, aquí llegó el descanso. El ministerio es así, hermanos. En el ministerio no hay tiempo de descansar. En el ministerio no hay tiempo de descansar. Una de las cosas que nosotros más debemos apreciar es que tanto el Señor Jesucristo como los discípulos el Señor los llamó, ellos tomaron la decisión de seguirle, Él los llamó, ellos le siguieron y desde el momento en que comenzaron a seguirle, comenzó el arduo trabajo y ese arduo trabajo continuaba, las multitudes venían, ellos estaban ahí, ellos atendían. Cuando había hambre, Señor, no hay que darles de comer, denle ustedes. Señor, sí, el milagro de los panes y los peces. Y las personas, la comida se multiplicaba, las almas eran alimentadas, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Pero el trabajo era arduo. Hoy en día ese trabajo arduo en el ministerio ha cesado. Ya hoy en día la gente quiere servir al Señor
cuando quiero, cuando puedo, en lo que quiero y por si acaso. Ya hoy en día no hay un servicio efectivo y eficaz, apasionado, por amor al Señor, como Él quiere que nosotros lo desarrollemos. El servicio al Señor significa servir. Hoy en día, en las iglesias cristianas de sana doctrina, no se sabe lo que significa servir. Es más, muchos ni siquiera tienen el anhelo de servir. O sea, lo tienen con la boca, pero no hacen nada para poder servir. Servir no es tan sencillo como pararme en la puerta, venir y hacer un aseo, venir y cantar, venir y predicar. Ni siquiera es tan sencillo como ser pastor de la iglesia. El servicio cristiano demanda esfuerzo, sacrificio, dedicación por amor al que me ama. El servicio cristiano es de la manera en que el Señor Jesucristo lo presenta. Es tal como Él lo dice, tiene que costar un precio. Pero ¿cuántas veces nosotros no entendemos lo que cuesta servir al Señor? Hace algunos días atrás hablábamos de lo que nos iba a costar servir. ¿Qué decía el mensaje? ¿Cómo era que se titulaba? Te va a costar todo. Te va a costar todo. Si verdaderamente quieres agradar a Dios, si verdaderamente quieres servir al Señor, eso tiene que costar. Esto no es fácil. Ahora, le voy a ser sincero. Yo he vivido ya esa experiencia. Desde que comencé he vivido esa experiencia. Recuerdo que cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, a la primera iglesia que llegué, entré como el supervisor. Yo llegué como supervisor de la iglesia. Pastor, acabando de llegar, sí. Todo el mundo estaba sentado, la alabanza comenzó y yo empecé a mirar a todo el mundo. Yo miraba qué pasó aquí. Yo estaba supervisando la iglesia. Y empecé a mirar y todo el mundo cantaba, otros levantaban las manos y yo decía, bueno, ¿y qué es lo que hacen acá? Nunca en mi vida había ido a una iglesia cristiana. Después de pasar más de 20 años en el mundo del satanismo, me encuentro en una iglesia cristiana, rodeado de cristianos, cantando canciones cristianas y yo solo miraba a todo el mundo. Yo en ese instante me sentía como un mosco en un vaso con leche. Pero luego me di cuenta de que nadie se enteraba, ni que yo estaba ahí, ni que yo los estaba mirando. Entonces tomé la posición, la misma posición que ellos tomaron. Dije, ok. Ellos están cantando, vamos a cantar. No me sabía ninguna canción. Entonces vamos a medio cantar. Entonces yo miraba y cuando levantaban las manos, yo levantaba las manos. Cuando ellos bajaban las manos, yo también. Cuando ellos aplaudían, yo hacía igual. Y estaba ahí. De repente, no sé qué sonó una canción. Ni siquiera me acuerdo cuál canción. Y dentro de mí algo extraño pasó. Todo mi cuerpo empezó a temblar y lo único que yo hice que empecé a sentir fue que quería llorar. Y yo no sabía por qué. Pero yo me abstuve. No dejé que saliera. Por 2 minutos, no aguanté más de 2 minutos. A los 2 minutos parecía un bebé. Yo miraba hacia los lados a ver quién me estaba mirando porque no aguantaba el llanto y no me miraba nadie. Entonces seguí tranquilo. Ya no me pude contener, ya no sé qué pasó, siguió el culto, seguí ahí metido y yo solo lloré desde que empezó hasta que terminó la palabra, la predicación. Sé que me enseñó, sé lo que habló el Señor, pero salí de ahí ese día con una sola mentalidad, con un solo anhelo en mi mente y en mi corazón. Yo quiero servir. Primer día, primer culto, primer vez en la iglesia. Y mi primera fijación, yo quiero servirle al Señor. Bueno, los detalles y el por qué en otro momento lo daré. Pero fue mi primera fijación. Estuve un tiempo en ese lugar, luego vi que no era un lugar apropiado, estaba como en la vivienda, estaba donde no era. Luego el Señor me llevó a otro lugar, o sea, a esta iglesia. Porque de esa iglesia salí a esta iglesia. Cristo rompe las cadenas. Allí llegué por primera vez y créame, hermano, yo iba con la mentalidad, quiero servir. Quiero servir, quiero servir. Llegamos a una oficina, porque no había iglesia siquiera. Llegamos a una oficina, por una situación que se presentó en la casa, conocí al pastor, luego al otro pastor, comenzamos a hablar. Un tiempo corto, se abrió la iglesia.
Pero desde que llegué a la oficina y hablé con el pastor la primera vez en ese lugar, le dije, pastor, la verdad es que el Señor ha puesto algo en mi corazón y es que yo no quiero llegar a una iglesia a sentarme. Él me miró y se rió. ¿Usted sabe por qué se rió? Yo también me he tenido que reír. Porque el 85.9% de los que le dicen a uno como pastor, eso no sirven en la iglesia. O sea, se quedan sentados en la silla, pero nunca sirven en la iglesia. Y él se rió, yo no sabía por qué. Lo único que sí les voy a decir es que empecé a hacer hasta lo imposible porque yo quería servir. Se abrió la iglesia, fui a la iglesia, trabajé en la iglesia, hice muchas cosas y cuando ya la iglesia estaba abierta, poco tiempo después, hicieron una convocatoria. Se necesitaban ujieres porque venía el pastor Georgie de Estados Unidos y iba a hacer una campaña. Y el pastor habló para toda la iglesia y dijo, necesito personas que quieran servir como ujieres en la iglesia, en la campaña del pastor Georgie que viene. Y créanme que yo dentro de mí, yo tenía las dos manos levantadas, pero yo estaba así quieto. Pero por dentro, yo. Si alguno quiere servir al terminar el servicio, entonces vienen y hablan conmigo, Señor, que este culto termine ya. Efectivamente comencé a servir. Empezó la campaña, fui como ujier el primer día de la campaña. Al segundo día el director de ujieres tuvo que viajar. ¿Y quién cree que quedó como director de ujieres? Al segundo día de la campaña me colocaron como director de ujieres. Ahora le voy a contar, de aquí en adelante el servicio ha sido arduo, ha sido bastante. El Señor me ha puesto a servir en muchas cosas y a hacer muchas cosas y a estar en la iglesia solamente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Solamente, son esos días solamente. Y así trabajé, y así empecé, y así he servido. Y voy a serle sincero, por eso a mí me extraña cuando alguien dice que quiere servirle al Señor y sirve cuando quiere. Como quiere, a la hora que quiere y de la manera que quiere. Porque el Señor a mí me enseñó lo que significa servir. ¿Y por qué servir? Se sirve, ¿sabe por qué? Por amor a ese que me amó cuando yo no lo merecía. Por eso se sirve. ¿Y de qué manera se sirve? De la manera que Él diga, no de la manera que yo quiera. Y muchos no han podido entender eso. Una de las cosas que yo aprendí es que los servidores tenemos una hora de llegar a la iglesia, pero somos los últimos que tienen que salir de la iglesia. Y hay que verificar que todo en la iglesia esté bien. Muchas veces no pasa así. Hay veces el pastor tiene que salir a cerrar las puertas porque a muchos se les olvida que esa puerta se cierra. Así pasa. El Señor nos muestra aquí en su palabra que ellos tenían una vida tan ocupada y tan atareada que había ocasiones en que no tenían tiempo ni de comer. Bueno, también lo he tenido que experimentar. He salido de aquí a las 5 de la tarde y a duras penas con un medio desayuno. Y nunca le voy a decir, hasta el día de hoy, jamás me he quejado. ¿Sabe por qué? Porque mi corazón ama las almas. Porque mi corazón anhela servir. ¿Y sabe por qué? Porque he visto cuánto Dios me amó a mí a pesar de que yo lo aborrecía. Por eso el Señor, y le voy a decir y todo esto, por eso el Señor, cuando yo empecé a estudiar este pasaje, lo único que hizo en mi corazón fue desgarrarlo y decirme, te falta mucho para que seas como quiero que seas. Así me habló el Señor. Te falta mucho para que seas como yo quiero que seas. Esto es tremendo, ¿no? Bien, entonces, ¿a quién fue que el Señor Jesucristo enseñó? Dice nuestro texto que lo seguían multitudes, pero que fue a los discípulos, esos que se le acercaron, a los cuales Él les enseñó. Ahora, esto no fue una coincidencia, no fue una coincidencia. El ministerio del Señor Jesucristo atraía a las masas, atraía multitudes, atraía mucha gente. Escuche, y todos recibían algo, pero algunos recibían todo. ¿Entendió? Las multitudes recibían algo, pero algunos recibían todo. Solo piense usted hoy, ¿en cuál de estos dos grupos está? ¿En las multitudes o en los discípulos?
¿En cuál está usted? Escuche, de las multitudes que rodeaban al Señor Jesucristo y que lo querían escuchar, ¿en cuál pertenece usted? O de los discípulos que se acercaban a aprender de Él, ¿en cuál de los dos grupos usted está? Porque escuche lo que le voy a decir. El primer grupo recibe algo de Jesús, pero el segundo grupo lo recibe todo de Él. Y es diferente. El primer grupo habla de Jesús, pero el segundo grupo escucha al Señor. Es tremendo. Ahora, comienza el discurso. Comienza el sermón. Y el sermón comienza con una simple palabra que se repite vez tras vez, hasta el versículo 12. O hasta el 11. ¿Cuál es la palabra? Bienaventurados. Esta palabra cotidianamente se ha traducido como dichoso o feliz. Pero créame, esas dos traducciones se quedan cortas a lo que verdaderamente significa esta palabra. Dichoso o feliz. Ese dichoso o feliz tiene que ver como con un sentimiento interno, algo que yo siento. Pero la palabra bienaventurado tiene más que ver con que uno recibe un bien o un veredicto de alguien desde afuera, algo que uno no esperaba. Algo que verdaderamente uno dice, oye, ¿en serio recibí esto? ¿De verdad? Ustedes conocen, yo creo que este es un término, bueno, no está en la Biblia, pero creo que es algo que más o menos cuadra. Nosotros aquí en nuestra ciudad lo llamamos, oiga, eso fue de pura chepa, hermano. Yo no pensé que esto fue una chepa, un chepero. Lo que dice es que yo recibí algo que verdaderamente yo quería, pero yo no pensé que lo iba a recibir, no, nunca se me pasó, pero lo recibí. Podemos relacionar entonces esta palabra bienaventurado como bendecido. Bendecido. Ahora, cuando nosotros miramos esta palabra bendecido, nosotros vemos cómo la mayoría de la gente la relaciona. Entonces, si nosotros vemos las redes sociales, por ejemplo, nosotros vemos a alguien que recibió algo y logró irse a un viaje y está en una playa preciosa, nunca pensó que iba a recibir y de repente está en una playa. Oh, es que es increíble, no puedo creer que esté aquí. Se toma una selfie y ahí abajo dice, bendecido. Oh, esto es una bendición. Alguien de pronto recibió un regalo y lo invitaron a una comida que nunca pensó que se iba a comer, algo impresionante, y está allí, toma una foto y luego dice, bendecido, tremendo almuerzo. Cuando las personas están bien, cuando todo va caminando perfecto, cuando las cosas, todo me sale, entonces la mayoría de la gente dice, oh sí, estoy bendecido. Uy, logré pasar a la universidad, bendecido. Oh, mi hijo se graduó, bendecido. Oh, logré terminar, bendecido, estoy bendecido. Parece ser que esa palabra bendecido, o sea, el bienaventurado, es el que está bien. Para eso lo usan. Uno cree que el bienaventurado es aquel que todo le sale bien. Pero escuche, lo que Cristo nos dice ahora es totalmente lo contrario. Y si usted leyó bien lo que acabo de leer, es totalmente lo contrario. Escucha esta frase, la copié de un pastor, no es mía. El reino de Dios es un reino contracultura. ¿Cómo contracultura? O sea, el reino de Dios es como un reino al revés. O sea, las cosas no son como deberían ser. Por eso le decía, no, como esa puerta que usted cree que empuja, por eso va a jalar. Y usted empuja y no entra, como esa llave que usted quiere, pero no abre. El reino de Dios es así como un reino al revés. Y como nuestro Creador sabe, es el que sabe, cómo usted y yo debemos vivir, entonces vivir al revés es la única forma de vivir verdaderamente. Vivir al revés. El reino al revés es la única manera de encontrar verdadera bendición. Pastor, yo no puedo entender. Escuche, nosotros no llegamos a vivir la vida verdaderamente buena porque nos damos cuenta
O más bien, porque no nos damos cuenta que es que estamos viviendo como del lado que no es. Estamos viviendo de la manera equivocada. Como nadie sabe mejor que nuestro Creador cómo se debe vivir, aquí vienen entonces las instrucciones para la verdadera buena vida. ¿Y cuáles son las instrucciones? Son 8. No sé si lo notó al leer. Son 8 instrucciones para poder tener la verdadera vida buena y feliz según el Creador de la vida. Son 8 instrucciones. Y comenzamos con la primera. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres. ¿Se está dando cuenta? Bendecidos los pobres. Bueno, Señor, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Aquí ya comenzamos a ver cuán al revés es el reino de Dios. Porque seamos sinceros, ¿cuánta gente quiere ser pobre? ¿Cuánta gente quiere ser pobre? La gente no quiere ser pobre. Y Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. La pobreza es muy fácil de ver. Uno la ve. Cuando nosotros miramos esa palabra pobre, la Real Academia de la Lengua lo define de esta manera: como aquel que no tiene lo necesario para vivir. Creo que es una buena traducción, una buena enseñanza, una buena interpretación. ¿Qué es pobre? Aquel que no tiene lo necesario para vivir. ¿Y cómo se ve el pobre? ¿Cómo es alguien pobre? Escuche. El pobre sabe que no tiene mucho valor. No tiene mucho de valor, no tiene nada. Pero si es pobre, es pobre. El pobre no puede hacer gran cosa. El pobre recibe lo que le dé. Usted no ha visto. Todo lo que usted le dé al pobre lo recibe. Todo le sirve. Todo lo usa. El pobre pide porque sabe que está en necesidad. ¿O no es así? El verdadero pobre no tiene a quien mirar abajo, como quien dice, ese que es pobre, no tiene a quien mirar para decir, no, este es más pobre que yo. No, es que es pobre. No tiene a quien mirar más. Él es pobre. Él sabe que él está en el fondo. No tiene a quien más mirar porque después del fondo no hay nada. Y él está en el fondo. El pobre espiritual, a quien se refiere el Señor Jesucristo aquí, sabe que no tiene mucho que mostrarle al Señor. Sabe que no tiene nada de valor que entregarle al Señor. Dígame usted, ¿qué tiene usted para mostrarle que sea valioso al Señor? ¿Qué le puede usted ofrecer a Dios que sea valioso? El pobre espiritual sabe que está en necesidad, y sobre todo en necesidad de salvación, en necesidad de que el Señor lo fortalezca y lo guíe en este caminar. El pobre en espíritu recibe lo que Dios le da, y todo le sirve. El pobre en espíritu sabe que no puede hacer nada para ganarse la libertad. ¿Qué hace el pobre en el espíritu entonces? Pide, clama y ora, clama y gime y ruega. El pobre en espíritu tampoco tiene a quien mirar hacia abajo. Lo único que sabe es que tiene hermanos que están en su misma condición. Sí, el pobre en espíritu es ese que no se cree más grande que nadie en la iglesia. Es el que sabe que están todos en la misma condición. Ese es el pobre de espíritu. Entonces, el reino de los cielos es un reino de gracia. De gracia. Es un reino de regalo. ¿Y cómo es que usted recibe un regalo? Yo me lo quiero imaginar. Yo me quiero imaginar a Dulce María o a Salomé. Cuando le van a dar un regalo, ¿qué hacen? Póngalo ahí. En serio. En serio. Dulce María, te tengo un regalo. A verlo. Páselo. Usted no dice, póngalo ahí. El reino de los cielos es eso, es un reino de gracia, es un reino de regalos. ¿Y cómo se reciben los regalos? Con las manos abiertas. Yo no me imagino, tenga este regalo, sí, démelo. Usted no hace esto. Usted abre las manos y démelo, entrégueme el regalo, hermano. Recibimos los regalos de Dios con las manos abiertas. Ahora escuche, el reino de Dios no se puede ganar ni por raza. Yo soy de raza tal, no, somos raza humana todos. O por valor, porque tenemos mucho valor, porque tenemos mucha riqueza, por fuerza, no. Escuche, el reino de los cielos hoy se le da a los pobres,
a los despreciados, a las prostitutas, en fin. Esos son los que reciben el reino de Dios cuando vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, la característica principal para obtener entrada en el reino de los cielos, escúchala, ¿cuál es? ¿Cuál es la característica principal para poder heredar, para poder entrar en el reino de los cielos? Hay que ser pobre, enfermo y necesitado y saber que lo es. Necesito saber eso. Esa es la característica principal para obtener la entrada al reino de los cielos. Ser un pobre, enfermo y necesitado y saber que lo soy. No merezco. Entonces el reino al revés es para aquellos que el mundo se les ha caído encima. Para todos aquellos a los que el mundo se les está cayendo encima. Pero como dice un hombre reconocido en el mundo cristiano, Don Carson, él dice: el ser pobre en espíritu no es falta de valor, sino el reconocer nuestra bancarrota. Es confesar nuestra indignidad delante de Dios y nuestra total dependencia de Él. Ese es un pobre en espíritu. Ese que sabe que no tiene absolutamente nada, que no vale nada, pero que depende del que todo lo vale y el que todo lo da. Ese es el pobre en espíritu. Entonces, en el reino al revés, dice que la primera instrucción para la buena vida es ser pobre en espíritu. Y la segunda instrucción está en el versículo 4 y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, esto parecía una contradicción. Bienaventurado el pobre, bueno, ya ahí vamos ahí, pobre y feliz, bendecido el pobre. Y ahora viene el Señor y nos dice: bendecidos los que lloran. O sea, en otras palabras, según el reino de Dios, entonces los felices, o sea, felices los infelices. ¿Pero qué es esto? Esto pareciera una contradicción. Sean felices ustedes que están llorando. Esto es tremendo. Pero si usted y yo somos honestos, llorar debería ser la respuesta natural de nosotros si vemos el mundo en el que nosotros estamos hoy. Así es. Por ejemplo, todos, sin excepción, todos los que estamos aquí hemos pecado hoy. Todos pecamos hoy. De una o de otra manera, todos los que estamos aquí pecamos hoy. Yo le hago una pregunta. Si yo le pregunto a usted que pecó hoy, le digo: ¿usted quiso pecar hoy? ¿Usted qué me va a decir? ¿Usted lo quiso hacer? No. Uno no quiere pecar, pero al final resulta pecando. Esa es nuestra condición, hermano. Esa es simplemente la condición de la vida debajo del sol. ¿Cuál? Nuestro pecado está siempre delante de nosotros, y eso es algo que debería conducirnos a llorar constantemente. Pero ojo lo que le voy a decir. Cristo no está diciendo: bienaventurados los llorones. No. Él no está diciendo aquí que vas a ser bendecido porque todo el día estás... No, Él no te está diciendo que eres bienaventurado y que entonces, como eres bendecido, tienes que estar a moco tendido, llore y llore y llore. No, no eso es lo que le está diciendo. No es llorar por llorar. No es estar llorando por todo. Y mucho menos venir a la iglesia con una cara larga. Hermano, Dios le bendiga. Le bendiga, pastor. No. Él no está diciendo aquí bienaventurados los llorones, ni para nosotros estar como cristianos viviendo con una cara larga como de amargura. Bienaventurados los que lloran. Lo que él está diciendo es: bendecido aquel que llora a causa de su propio pecado, a causa de lo que él es de manera natural, a causa de lo que él está viviendo, que no quiere vivir pero vive. Bienaventurado el que llora por su propio pecado, y ojo, el que llora por el pecado de los demás. En esto el Señor me confrontó de una manera tan terrible, sobre todo en esto. Porque lo que el Señor me mostró aquí, cuando leí solo este versículo, el Señor me dijo esto: estás tan lejos de esto.
Y me examiné y dije, sí, Señor, tienes toda la razón, estoy muy lejos de lo que dice ahí. Porque al ver el pecado de los demás, en vez de tener lágrimas, más bien uno como que se enoja. Pues es que tanto que le he enseñado, tanto que se le predica, tanto que se le habla, y otra vez en la misma. En vez de llorar, uno como que se enoja. Y créame, esto fue un martillo de parte del Señor a mí. Porque fue lo que Él me dijo, ¿estás tan lejos de esto? Así me dijo. Más fácil me enojo. Bueno, ¿y cómo está usted frente al pecado de los demás? Sin tocar el suyo mismo. Cuando usted mismo peca, ¿usted cómo se siente? Cuando usted peca, ¿cómo se siente? ¿Usted llora? ¿Usted llora por su pecado cuando usted le falla al Señor, cuando usted falta al Señor, cuando usted no hace lo que el Señor le ha dicho, cuando usted no predica el Evangelio, cuando usted no hace las cosas verdaderamente como Dios le dijo? ¿Usted llora? ¿O es indiferente? ¿O simplemente es indiferente al pecado que cometiste? ¿Cómo reaccionas cuando te das cuenta que otro hermano tuyo pecó? ¿Con lágrimas o con enojo? ¿Usted cómo reacciona? Muchas veces están los hermanos de la iglesia, viene, alguien hizo algo en contra suya o algo en contra de un hermano. Normalmente uno a veces se aguanta más cuando le hacen algo a uno. Pero le hacen algo a esa otra persona que amas mucho, la ofenden o cualquier cosa sucede e inmediatamente por dentro no lloras por ese que ofendió al hermano, a esa persona que amas. No, sino que te causa enojo. Y eso me cae. ¿Qué está diciendo el Señor? Debes llorar por el pecado del otro. ¿Por qué, pastor? Porque somos la iglesia. Y cuando tu hermano pega contra ti, el Señor va a disciplinar a ese que pegó. Porque Él disciplina y azota a los que toma por hijos. Entonces, en vez de nosotros levantarnos en enojo con el pecado de los demás, deberíamos venir y llorar al Señor e interceder por aquel que pecó. ¿Eso es lo que estás haciendo? O más bien te molestas o te decepcionas. En vez de venir delante del Señor con dolor, quieres venir delante del otro con furor. ¿Cómo reaccionas? Por eso es que a veces muchos en la iglesia viven tristes, airados y hasta amargados. Porque siempre están mirando el mal del otro. Porque siempre se enojan con el pecado del otro. Porque nunca se aguantan al otro. En vez de venir y llorar al Señor, más bien se enojan y se creen como que son mejores que los demás. ¿Cómo reaccionas? ¿Sabe? El Señor Jesucristo nos enseña que si tan solo lloráramos por el pecado, seríamos consolados y seríamos verdaderamente felices y bienaventurados. ¿Eso es lo que está diciendo aquí? Las instrucciones para la vida buena, hasta aquí. Pobreza y llanto. Pobreza y llanto. Veamos ahora la tercera instrucción que el Señor nos da. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¡Ay, hermano, aquí! Yo dije, Dios mío, no más. Y dice, Señor, ¿qué es esto? ¿Sabe qué está diciendo? Bienaventurados los humildes. Oh, por Dios. Este es el reino al revés del Señor. Hay un hombre llamado Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores y más influyentes de todos los tiempos. Escuche lo que él decía. Escuche esto. Lo bueno es todo aquello que te hace sentir más poderoso y te da más poder. Y lo malo es todo aquello que tenga apariencia o procedencia de debilidad. Lo bueno es aquello donde siempre te va bien, donde vas por encima de los demás, donde eres fuerte, donde eres poderoso. Ese es el que gana. Cualquier muestra de debilidad es mala. Yo le quiero hacer una pregunta. Hermana Sorley, ¿usted cree que lo que le pasó a Job fue bueno o fue malo? Brian,
¿Lo que le pasó a Job fue bueno o fue malo? Hey, Jonathan, ¿lo que le pasó a Job fue bueno o fue malo? Fue bueno. Julio, ¿lo que le pasó a Job fue bueno o fue malo? Sara, ¿lo que le pasó a Job fue bueno o fue malo? Fue bueno. Entonces, vamos a tomar como conclusión que todos ustedes quieren que les pase lo mismo que le pasó a Job, porque fue bueno. ¿No? Pero no me están diciendo que fue bueno. Pues si fue algo bueno, ustedes quieren que le pase lo mismo. Es que nosotros calificamos lo bueno dependiendo como a nosotros nos duela o no nos duela. Lo que le pasó a Job fue bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque fue malo. Seamos sinceros. ¿Estar enfermo es bueno? No, pero es bueno. Que le mataran los 10 hijos, ¿fue bueno? Oh, no, eso ocasionó dolor, pero fue bueno. Todo lo que a Job le pasó, aunque desde afuera se ve como una tragedia, fue bueno. ¿Sabe por qué? Porque primero que todo hizo que Job conociera de manera más personal a Dios. 2, luego le retribuyó lo que perdió. ¿Te das cuenta? Pero que Dios nos guarde de vivir lo que vivió Job, aunque fue bueno. Lo que Nietzsche está diciendo es que para él los mansos son horribles. No le interesa una persona mansa. Y Cristo dice, los mansos son bienaventurados, son bendecidos. Mientras que los fuertes, valientes, esos fuertes y valientes son los mejores, son los que mandan. En este mundo, Cristo bendice a los mansos y a los humildes. El Señor bendice a esos que son fáciles de ignorar, a esos que nos llaman la atención sobre sí mismos, esos que se están promocionando a sí mismos. Esos mansos y humildes son los dueños de la tierra, dice la Escritura. La tierra les pertenece por herencia. Por eso los mansos pueden recibir la ofensa. ¿Por qué? Porque los mansos saben que son peor de lo que la gente piensa. ¿Usted qué cree? El Señor a mí me dijo, ¿entiendes o entiendes? A veces nosotros creemos que somos lo mejorcito. El manso sabe que es peor de lo que la gente piensa de él. ¿Usted se siente así? Los mansos perdonan porque saben que han sido perdonados. Los mansos no buscan su gloria porque saben que no la merecen. Saben que no son dignos. Y esos mansos son los dueños de la tierra. Hermanos, escuché una historia sobre la humildad y yo dije, oh por Dios, y yo, Señor, esto es bastante. Esto es bastante. Resulta, escuche lo que le voy a decir, escuche, es una historia real, la cuenta un pastor. Escucha esto. La cuenta un hombre llamado Doug. Él cuenta que en el verano de 1966, él estaba trabajando en una conferencia muy grande en Londres. Escuche esto con atención. Era una conferencia anual, entonces por ende siempre invitaban a un predicador, a un conferencista internacional, alguien que fuera bien reconocido, ¿cierto? Ese Doug fue asignado al grupo de personas que tenían a cargo la limpieza del lugar. Y a eso de la medianoche, él estaba barriendo las escaleras en el centro de conferencias y llegó un hombre ahí a ese lugar. Y el hombre le preguntó, ¿aquí es donde es la conferencia? Y él le dijo, sí, aquí es. Bien. Pero que como había llegado tarde, todos ya se habían ido a dormir, que la conferencia comenzaba el otro día. El hombre llegó vestido muy sencillo, no había nada de opulencia en su vestir, y tenía un pequeño maletín en la mano. Y Doug le dice, ¿usted viene para la conferencia? Le dijo, sí, yo vengo a la conferencia. Le preguntó, ¿usted tiene dónde dormir? Y dice, bueno, la verdad no tengo dónde dormir. Bueno, ok, hay una habitación, ahí es donde se quedaron los estudiantes, son como 50, pero usted cabía ahí.
Sube, man, y le dice, ¿usted tiene con qué dormir? Bueno, no, la verdad no venía preparado para eso. Okay. El hombre va a la cocina, saca una toalla, la tiende en el piso, coge otra toalla y se la da para que le sea de almohada, para que se acueste ahí. Él toma la decisión de acompañar al hombre. El hombre era un hombre mayor, ya de edad, y él toma otra toalla y quiere acostarse a un lado con él, y de repente logra ver, y como que intuyó, y dice, ¿usted tiene hambre? Y le dice, bueno, la verdad sí, tengo un poco de hambre. Fue a la cocina y lo único que encontró fue unas hojuelas de maíz con leche, y se la dio. Y el hombre se sentó y se comió las hojuelas de maíz, y mientras que comían, este hombre mayor le comentó a Doc que él llevaba años sirviendo, ¿sí?, en Suiza, y que tenía un ministerio pequeño. Un ministerio donde atendía a hippies y gente de la calle y todo eso, y le contó que había visto algunos hombres, no muchos, no cientos, pero sí algunos hombres que habían aceptado al Señor. Y Doc dice, qué buen ministerio, pequeñito, pero es un buen ministerio. ¿Ya? Ellos se acuestan a dormir, el hombre se acuesta en el piso, Doc se acuesta a un lado de él y se duermen, y en la mañana despierta, y Doc despierta dándose cuenta que estaba metido en un lío. Porque llegaron los líderes del evento, ¿cierto? Y le dijeron, oye, ¿tú no sabes a quién pusiste a dormir en el suelo anoche? Dejaste durmiendo en el piso al conferencista internacional que invitamos para que fuera el centro de atracción. O sea, la persona más importante que iba a dirigir todo el evento, y lo pusiste a dormir en el piso. Pero es que él no dijo nada. Él no habló tal cosa. Este señor que es un señor que él se llama Francis Schaeffer. Uno de los más grandes conferencistas, escritor de libros, un hombre que ha influido enormemente en muchas personas, que el ministerio pequeño del que él habló, aunque era pequeño, influyó en otros hombres que hoy día han escrito libros de los cuales hasta yo mismo he estudiado sobre él. Pero Francis Schaeffer no dijo nada. Él no comentó nada. Él recibió todo lo que el Señor le dio y él estaba agradecido con Dios. Estaba agradecido con Dios porque tuvo una toalla, porque tuvo una almohada y porque tuvo cornflakes con leche. ¿Qué tal si hubiera sido usted? ¿Qué tal si hubiera sido usted el conferencista? Que usted fuera a un lugar como conferencista, un lugar donde fue invitado y lo pongan a dormir en el suelo y le den una taza de hojuelas con leche. Usted cansado después de un viaje, con hambre, y dormir en el piso con una toalla y otra solamente de almohada. Cuando yo escuché esta historia, yo dije, Señor, si hubiera sido yo, le digo, oye, llámame al director del evento, yo soy el invitado especial aquí. Eso haríamos nosotros. Yo decía, oh Señor, ¿cuánto nos falta para ser humildes? Siempre queremos ir por encima de los demás. Siempre queremos ser el centro de atracción. Siempre queremos que nos miren por encima de todo siempre. Esto es tremendo, hermano. Tremendo. Escuche, Don no sabía quién era este hombre. Don no sabía que este hombre era uno de los principales pensadores de la historia cristiana, quien formó gran parte del pensamiento correcto de la iglesia en el siglo pasado. Y el hombre no dijo nada. Estuvo tranquilo. Él no dijo quién era él. Hermanos, seamos sinceros, ¿cuán lejos estamos nosotros de estar ahí? ¿Cuán lejos estamos? Verdaderamente. Así somos nosotros. Pero el Señor Jesucristo dice que los verdaderamente bendecidos son los pobres, los que lloran y los mansos. Esto es tremendo. Entonces, para vivir la vida buena, tenemos que ser pobres, llorosos, humildes. Y ahora veamos en cuarto lugar que dice que debemos estar hambrientos. Dice Mateo capítulo 5 versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tranquilos los comelones. Aquí no está hablando de hambre física.
Pero Él se refiere aquí a esa sed, Él se refiere a esos deseos más profundos de nuestro interior. Escuche, lo que nos motiva a nosotros en el nivel más básico. Ahora, escuche esto, nuestros apetitos son dañinos, están dañados, los nuestros están dañados. Siempre queremos nosotros disfrutar de cosas que, si las pensamos bien, saben a muerte. Porque las cosas que a nosotros nos gustan, saben a muerte. Sí, Señor. Mire, hay algo que nosotros anhelamos, que nosotros deseamos. Y entonces ese algo en nosotros se quiere llenar de basura. Y luego sigue con hambre. Pero acostumbramos nuestro paladar a la basura y por eso entonces nos sentimos que estamos llenos. Cuando estamos alimentándonos de todas aquellas cosas que verdaderamente Dios dice que no. Nos sentimos llenos y enfermos, pero temporalmente llenos, porque queremos más y queremos más de esa basura que comemos. Cuando uno se alimenta tanto de eso que le gusta, de eso que uno anhela, de esas cosas que Dios dice que no, hermano, estamos alimentándonos con pura basura. Pero escuche, por el contrario, el hambre y la sed por la justicia al cristiano y al Hijo de Dios nos mueve a decir que no al pecado que sabemos que es contrario a la voluntad de Dios para nosotros. Ese es el que está así. A ser íntegros de corazón y no de apariencia. Porque a veces queremos aparentar que somos íntegros donde nos ven. Pero eso es la apariencia. Escuche, nos lleva a dejar y a desear la justicia alrededor de nosotros y a dolernos con el necesitado, con el extranjero, con la viuda, con el otro hermano. Nos da dolor ver cuando maltratan los animales. De manera particular, esta hambre nos mueve a querer más. Ver personas que quieren conocer la justicia de Dios y quieren revelar el Evangelio de Jesucristo. Ese es. Hambre de justicia. Hermanos, seamos sinceros. Hasta aquí. ¿Cómo se siente usted delante de Dios? ¿Se considera usted verdaderamente que es pobre en espíritu? ¿Se considera usted que verdaderamente es pobre en espíritu? ¿Siente usted verdaderamente que todo lo que recibe de Dios usted le agrada y es bueno? ¿O usted de los que exige más y cree que está por encima de los demás? ¿Usted considera que usted es de los que llora? ¿Lloras por tu pecado cuando le fallas al Señor? ¿Lloras de verdad? ¿O simplemente pecas y luego, ay Señor, perdóname? ¿O verdaderamente te dueles en tu corazón cuando pecas delante del Señor? ¿Qué tal la humildad? ¿Cómo está tu humildad delante de Dios? ¿O eres de aquellos arrogantes, altaneros y altivos? No se te puede decir nada porque quieres volar. Quieres reclamar siempre tus derechos. Yo tengo derecho a... ¿Cómo te ves? Y verdaderamente tienes esa hambre de justicia. Verdaderamente te preocupas por los necesitados, por los desvalidos, por aquellas personas que están pasando por dificultades. ¿Te estás fijando en tus hermanos de la iglesia que tienen necesidad? ¿O eres de los que ven un hermano de la iglesia? Porque hay otra cosa. Hay un hermano de la iglesia con necesidad. Y si es de los cercanos, de esos que están siempre ahí, claro, para las que sea, pero a ese hermano que casi nunca le hablas y lo ves en necesidad, ¿qué le dices? Vamos a orar, hermano. Tienes cómo ayudarle y simplemente, vamos a orar, hermano. ¿Cómo te ves delante de Dios? Le voy a dar mi veredicto. Yo me examiné hasta aquí. Le dije, Señor, estamos listos. Sí, Señor, estamos listos. Pobre, lloroso, humilde,
con hambre y sed de justicia. Señor, aquí está mi veredicto delante de ti. Me falta bastante. No estoy ahí todavía en esa lista, Señor. No estoy en esa lista. ¿Y sabe qué me decía el Señor? ¿Sabe qué hablaba el Señor en mi corazón? Tranquilo, hay 4 más. O sea, hay 4 más para que te sigas examinando. Hermanos, tenemos que examinarnos. Le voy a decir algo, con toda sinceridad. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído las bienaventuranzas? ¿Y cuántas veces nos hemos sentado a examinar nuestra propia vida a la luz de cada una de ellas? Y le voy a ser sincero, estoy siendo lo más superficial posible, no estoy siendo profundo en esto. Estoy siendo lo más superficialmente posible. Estoy siendo lo mayormente práctico, no teológico, práctico, para que entendamos de qué está hablando el Señor. Hermano, examínate. Porque la 5ª característica dice que para que nosotros tengamos la buena vida, debemos ser misericordiosos. Y creo que eso nos tiene que dar fuerte. Si el Señor permite y estamos vivos, en el próximo servicio nos vemos. Para que evaluemos las próximas 4. Pero sí le voy a decir, hermano, delante del Señor, examínese a la luz de estas 4 bienaventuranzas. Examínese, de verdad, examínese. Mírese usted mismo, cómo usted está delante de Dios. Vuelvo y le repito, lloré toda la semana. No estoy diciendo yo oré toda la semana, dije lloré lágrimas de verdad, de dolor, y tenerle que decir al Señor, Señor, me falta tanto. Me falta tanto. Y lo único que yo creo que podemos decirle al Señor es, Señor, perdónanos, Señor, y ayúdanos. Porque verdaderamente no queremos sino ser los primeros. No queremos sino exigir derechos. Yo quiero, es que yo quiero, Señor, Señor, yo y yo, hermano, usted y yo no somos nada. A veces venimos delante del Señor en oración como si Él fuera como nosotros. ¿Y sabe qué dice el Señor? ¿En verdad crees que yo era como tú? No. Bien canta por ahí alguien que dice, no es como yo. Tiene toda la razón, no es como yo. Él es santo y es perfecto y nosotros malos y pecadores salvados por pura gracia. Hermano, le voy a invitar a que usted vuelva a leer estas primeras 4 bienaventuranzas. Es más, le voy a motivar a que vuelva y escuche el mensaje. Se examine y se prepare para que en el próximo mensaje, le voy a ser sincero, anhelo con todo mi corazón que el Señor le dé un martillazo como el que me dio a mí. Y que usted tenga un corazón sensible y verdaderamente se humille delante del Señor, porque lo que viene es candela. Es un martillazo, es almadana pura. Pero ¿sabe qué? Es una almadana que renueva. Es una almadana que reaviva. Esto es una palabra que ¿sabe qué hace? Te exhorta, pero te edifica y te trae consolación, porque podemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe y Él nos levanta, hermanos. Oremos al Señor. Señor y Dios y Padre de la gloria, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Señor, la verdad es bueno analizarnos, examinarnos, Señor. Verdaderamente mirar estas bienaventuranzas debería conducirnos a nosotros mismos, a autoevaluarnos de una manera seria y sincera. Señor, ayúdanos a entender que somos pobres de espíritu. O más bien, ayúdanos a ser pobres en espíritu, porque no lo somos, Señor. Porque no hemos entendido que verdaderamente no tenemos nada de valor que entregarte y siempre venimos delante de ti como si tú tuvieras que darnos lo que queremos. Señor, ayúdanos a llorar por nuestro pecado y el del hermano y no simplemente a enojarnos cuando el otro peca. Señor, ayúdanos a practicar la humildad, la mansedumbre, Señor, que estamos tan lejos de ella. Pero sobre todo ayúdanos, Señor, a tener esa hambre y sed de justicia, de mirar, de ver
el sufrimiento, el mal, la necesidad de los demás y esforzarnos no solo orando, sino en suplir esa necesidad. Ayúdanos a entender que somos un solo cuerpo, que somos parte de un mismo cuerpo, Señor. Señor, te rogamos en esta hora que perdones nuestro estilo de vida. No tenemos, Señor, una vida buena como deberíamos llevar. Perdónanos, pero sobre todo ayúdanos, levántanos, fortalécenos, Señor, solamente en ti. Señor, ayúdanos para que por medio de esta palabra vengamos a ti en arrepentimiento y fe, buscando tu consuelo, tu fortaleza y ser levantados, Señor, para seguir adelante glorificando tu nombre. En tus manos nos encomendamos en esta hora, dándote gracias, Señor, porque verdaderamente tu palabra trae, Señor, espada que entra, que penetra, que hiere, martillo que viene con un golpe fuerte sobre nosotros, pero trae edificación y al mismo tiempo consolación, porque podemos venir a ti y tú nos levantas. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado.